el modo de ataque hacia nuestros sistemas para robarnos datos o usurpar nuestra identidad está cambiando, ¿vale? Ya no estamos en un modelo reactivo en el que, bueno, reaccionamos ante una infección en un equipo, sino que tenemos que tomar medidas de previsión, ¿vale? Tenemos que estar preparados ante esos ataques e intentar dar una respuesta antes de que ese ataque nos llegue. Además, hay mucho de concienciación social en esos intentos de ataque y, bueno, tenemos que estar preparados para ello. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a José Juan para que nos muestre todo aquello que Barracuda nos puede ofrecer en este sentido y al final de la sesión daremos unos breves minutos para algunas dudas que podáis ir planteando. En el chat podéis irlas escribiendo y las iremos viendo, ¿vale? Pues muchas gracias y doy paso a José Juan. Muchas gracias, Fernando, por la presentación y muchas gracias, como ha comentado Fernando, por asistir a esta presentación, en la cual pues, vamos a intentar mostraros cuál es la situación actual en cuanto a los riesgos dentro del entorno de correo y cómo podemos intentar solventarlos. Para ello, primero os voy a mostrar una presentación en la cual os voy a hablar de todos aquellos productos que tenemos alrededor de la protección del correo electrónico. Veréis que es un bundle de seis productos que se pueden adquirir por separado según sean las necesidades y el estado actual de seguridad que tengáis dentro de vuestro entorno de protección de correo electrónico y el tipo de plataforma de correo que dispongáis. Ya os pido perdón por todas las veces que voy a toser durante la presentación, ¿vale? Así me ahorro tener que ir cortando cada vez que tosa. Veréis que en la parte de protección de correo he separado, digámoslo, he separado en dos bloques mediante lo que yo considero protección pasiva y lo que consideramos protección activa. Veréis que tiene sentido. Dentro de este, como os he comentado, todo este bloque, todos estos productos que os voy a presentar, después os haré demostración de algunos de ellos, de los productos de los cuales hemos hablado. Comentaros que también lo repetiré durante la presentación. Podéis ejecutar alguna demostración o una prueba de concepto en vuestro entorno de cualquiera de ellos sin ningún tipo de coste. Para ello ABD os puede ayudar para llevarlo a cabo. O incluso lanzar escaneos para conocer el estado actual a nivel de problemas que pueden estar residiendo actualmente ya dentro de vuestro entorno de correo, que están latentes y que por lo tanto aún no han dado la cara, ¿vale? Primero de todo, backup. Parece de perogrullo, pero si estamos en un entorno por ejemplo, de Office 365, tenemos que tener en cuenta que Microsoft, dentro de su acuerdo de licencia, lo deja bien claro, no es una solución de backup, disponen de una solución de continuidad de negocio, pero no ofrecen una solución de backup. La solución de backup se tiene que buscar una solución de terceros. Ahí nosotros tenemos un producto que se denomina Cloud-to-Cloud Backup, mediante el cual podemos lanzar una copia de seguridad de todo el entorno de Office 365 sin necesidad de implantar nada en casa de clientes. Es una solución completamente software as a service, sin necesidad de instalar nada, es copia directa de nube a nube. Obviamente cumpliendo todas las normativas legales impuestas y con un nivel muy superior de lo que nos podríamos permitir seguramente dentro de nuestra propia infraestructura. Tened en cuenta que a día de hoy estamos copiando Exchange Online, SharePoint, OneDrive y Teams. En breve, en un mes y medio, además daremos en el siguiente Q, daremos soporte para Project Planner y Note dentro del offering de Office 365 y se irán añadiendo nuevas funcionalidades. Una de las grandes ventajas de nuestro producto, aparte de lo que hemos comentado, que se gestiona a través de SaaS, veréis que esta consola para gestionar este producto es compartida casi para el 100% de los productos de los cuales que tenemos oferta, que ofrecemos.
Por lo tanto, desde una única consola se pueden gestionar toda la seguridad alrededor de nuestro entorno de correo o incluso cualquier otros productos que ofrecemos. Una de las grandes ventajas también que podemos encontrar es storage ilimitado. Esto es muy importante porque, como bien sabemos, cuando nos vamos a un entorno de Office 365, una de las grandes ventajas que nos dan es la capacidad de enviar adjuntos muy grandes, la capacidad de tener buzones muy grandes, y lo mismo para OneDrive, lo mismo para SharePoint. No ponemos ningún límite en cuanto a la cantidad de espacio que podemos albergar, y no ponemos ningún límite en la retención, es decir, desde el día 1 en el cual tenemos servicio hasta el final del servicio, podemos estar haciendo copias sin necesidad de eliminar ningún tipo de histórico. Y sobre todo, con una consola muy sencilla de ejecutar, que lo que nos va a permitir es que nosotros mismos, o a través de un partner como podría ser ABD, podemos restaurar cualquier tipo de información que tengamos de forma muy sencilla. Desde un buzón, pasando por una carpeta, pasando por un documento, un correo, lo podemos hacer de forma granular y muy sencilla. Lo he comentado, si queréis ver algo más de cualquiera de estos productos, podéis contactar con ABD y podemos montar bien una demo más específica de cada uno de ellos o bien una prueba piloto en vuestra casa para que podáis conocer cómo funciona el producto, y todas las pruebas piloto se pueden convertir después en productiva. El siguiente producto orientado, digamos, a la seguridad pasiva sería el producto de archivado. Tenemos un producto de archivado que lo primero que nos va a permitir es archivar todos y cada uno de los correos que tenemos dentro de nuestro entorno de Office 365, tanto los que se han enviado como los que se reciben, teniendo en cuenta que además tampoco ponemos ningún límite en cuanto a espacio ni granularidad, lo cual nos permitirá que en el momento en el cual empecemos a llegar al límite de espacio dentro de los buzones podamos archivarlo de forma externa. Archivamos tanto los correos como los elementos no de correo, estructura de carpetas, notas, calendario, tareas, contactos, todo lo podemos tener archivado. Los datos obviamente estarán encriptados tanto en destino como en tránsito, con un nivel de encriptación AES 256, lo cual nos permitirá incluso dar soporte incluso para entorno militar, con la clave criptográfica guardada en un equipo externo, disculpad. Y las búsquedas las podemos hacer o bien a través de la misma consola de la cual hemos comentado para la sección de backup, como a través de un add-in de Outlook o OWA, o bien a través de una aplicación móvil, ya sea para iOS o Android, lo cual nos permite poder buscar en el 100% de nuestro correo independientemente del dispositivo desde el cual estemos accediendo. Y lo cual nos va a permitir también gestionar con 100%, cumpliendo el 100% de las normativas, por ejemplo, la baja de usuarios. Ten en cuenta que cuando un usuario se da de baja de una compañía, normalmente lo que vamos a querer es liberar esa licencia de Office 365. Con este producto lo que vamos a poder hacer es esa licencia se va a poder reutilizar con cualquier nuevo usuario que entre dentro de la compañía. Esos datos no se van a eliminar exactamente igual que en Cloud to Cloud Backup, no se eliminan los datos una vez un usuario se da de baja. Y lo que vamos a poder establecer es qué usuarios tienen permisos para hacer búsquedas dentro de esos buzones. De forma que todas estas búsquedas además van a quedar auditadas. Por lo tanto, tenemos cubierto la pérdida de información, tenemos cubierto la autoría de datos, tenemos cubierto además la protección ante accesos no deseados contra los buzones de correo de nuestros usuarios, sin necesidad de estar descargando PSTs y asignándoselos o dándoselos a algún usuario o creando buzones compartidos entre diferentes usuarios. Y así de esa forma, pues como hemos comentado, poder tener un cumplimiento normativo completo dentro de nuestro entorno de correo. A partir de aquí ya pasamos a la seguridad activa de acceso a nuestro correo. La primera solución o la primera vía de seguridad que podemos poner dentro de nuestro entorno de correo sería el poner un gateway de acceso a nuestro correo. Este producto, Email Security Service,
se pondría por delante de del servicio de correo y protegería tanto la entrada como la salida de correos. Digamos que esto sería disculpa, la forma en que se viene protegiendo el correo desde hace bastante tiempo, es decir, poner un firewall anti-spam, un gateway de correo, llamémosle como queramos, es poner una pasarela previa al acceso a nuestro correo, en el cual, pues, como hemos comentado, protegemos tanto la entrada como la salida. Nos va a proteger de spam, nos va a proteger de virus tanto por firmas como por comportamiento, como por detonación en caso necesario a través de un motor de sandboxing, lo cual nos va a permitir también estar protegidos ante ataques de día cero. Vamos a poder revisar links, vamos a poder revisar direcciones de correo extrañas dentro de los cuerpos de correo, dentro de los adjuntos, lo cual nos va a permitir tener esta protección ante este tipo de ataques. Además, nos va a ofrecer una continuidad extra a través del email spooling, que lo que va a hacer es que en caso de microcortes que puedan suceder dentro de nuestro servicio de correo, ya sea Office 365 o cualquier otro servicio de microcortes que puedan suceder dentro de nuestro servicio, del servicio de correo, lo que vamos a poder hacer es guardar todos estos correos que vamos recibiendo hasta que se dé de alta o hasta que se recupere el servicio, y de esa forma asegurarnos de que no existe ningún tipo de pérdida de correo. Y encima, en caso necesario, se habilita un inbox de emergencia que lo que nos va a permitir es, a través de un webmail, poder enviar y recibir correos incluso con el servicio de correo caído. Como estamos protegiendo también la salida, podemos aplicar políticas de DLP que lo que nos va a permitir es definir qué tipo de documentos no pueden salir de nuestra compañía, qué palabras clave no pueden existir ni dentro de los documentos, ni en el cuerpo, ni en el subject, para evitar así la fuga de información a través del correo corporativo. Y además establecer políticas para definir qué tipos de correo tienen que salir encriptados de nuestra organización. Correos con contenido confidencial, correos con contenido sensible, lo podemos hacer a través de dominios, podemos hacer a través de palabras clave, o incluso podemos usar el mismo plugin que os he comentado para correo, para que los propios usuarios puedan escoger cuándo se encriptan los mails, cuándo salen encriptados los mails de nuestro entorno. Para esta encriptación se usa este mismo Emergency Inbox, lo cual va a permitir que sea muy sencilla esta comunicación cifrada punto a punto, y así podemos, de nuevo, seguir con el cumplimiento normativo vigente a la hora de tener que encriptar la información sensible que se envíe. Por ejemplo, podemos definir que si tenemos el departamento de nóminas externalizado, cualquier tipo de comunicación con este departamento deba ir encriptado punto a punto. Usando simplemente un webmail, lo cual va a solucionar o a simplificar este tipo de gestión sin necesidad de estar distribuyendo certificados, sin necesidad de estar distribuyendo aplicaciones cliente, que puede hacer que esta comunicación con proveedores o clientes sea mucho más complicada. Y algo muy importante, con un reporte muy comprensible. Es decir, podemos saber qué estamos bloqueando, qué no estamos bloqueando, el motivo por el cual los bloqueamos. Podemos definir el nivel de bloqueo que podemos establecer dentro de nuestra compañía, qué correo vamos a bloquear y se tiene que gestionar simplemente a través de los administradores, y qué correos podemos enviar a cuarentena para que así los usuarios puedan decidir qué es bueno o qué es malo. Es decir, tenemos una granularidad a la hora de gestionar qué es lo que bloqueamos o qué es lo que dejamos de bloquear muy, muy elevada. ¿Pero qué ha sucedido de un tiempo a esta parte? Pues no sé si os sonará el término de ingeniería social, pero son el tipo de ataques que cada vez están creciendo más, y los ataques que suelen tener mucho más índice de efectividad. ¿Qué sucede? Hay tres grandes pilares que se han usado hasta el día de hoy con servicios tipo Email Security Service o con gateways de correo, con algunas soluciones con mejor o peor capacidades, pero al final se basan en tres pilares muy importantes. Filtros de reputación, saber si quien te envía el correo tiene una reputación buena o mala, así es como se solía parar el spam al principio de los tiempos.
filtrados de contenido, es decir, revisar qué tipo de contenido es la que estás accediendo, qué links tienes dentro del correo y ver si realmente dentro de ese link está pensado para hacer el mal o para hacer el bien. E incluso Advanced Threat Protection, es decir, la revisión de malware, ¿no? Pues si dentro de este correo tengo un ransomware, si dentro de este correo tengo un virus o tengo, bueno, un keylogger, sea lo que sea. Pero ¿qué sucede? Con la ingeniería social, básicamente, de lo que intentan hacer los atacantes es enviar correos que se salten todo este tipo de capacidades. Por ejemplo, lanzando ataques como Business Email Compromise, en el cual pues, lo que van a hacer es suplantar la identidad de alguno de nuestros clientes, o incluso lanzar el ataque desde un cliente o un proveedor nuestro que tiene el propio correo comprometido. Cuentas comprometidas por fuga de credenciales, por ejemplo, en Facebook, y los usuarios tienen las mismas credenciales en Facebook que tienen en Office 365, o ataques de phishing previos mediante el cual han cazado las credenciales de algún usuario. ¿Qué sucede? Que estos ataques, primero, normalmente se lanzan desde enviadores con una alta reputación, pues desde cuentas de Gmail recién creadas, desde cuentas de Office 365 recién creadas, desde, como os he comentado, cuentas de algún cliente o proveedor que haya sido vulnerado. Luego, además, se suelen generar links ad hoc, es decir, links creados específicamente para ese ataque. Por ejemplo, un ataque de phishing en el cual pues, lo que están intentando es cazar credenciales. Pues esa página web se ha creado única y exclusivamente para vosotros o para una campaña muy, muy, muy limitada. Por lo tanto, a nivel de reputación es muy difícil cazar este tipo de links, y al final simplemente se trata de una página a la cual está pidiendo un usuario y contraseña que por defecto no es un comportamiento malicioso, sino es un comportamiento que deberían responder la mayoría de sites dentro de Internet. Y por último, no existe ningún payload malicioso, es decir, no existe ningún malware. Puede ser un ataque simplemente en el cual lo que se están diciendo es, oye, el último pago, el próximo pago del siguiente proyecto, cámbiame el número de cuenta. No lo hagas donde siempre me estás lanzando el número de cuenta. A partir de ahora trata con esta dirección. Es decir, dentro del propio correo no existe ningún tipo de malware que tú puedas escanear para definir que esto se trata de un ataque. Y por lo tanto, se ha abierto la necesidad de establecer nuevas medidas de seguridad para protegernos de este tipo de ataque de ingeniería social, que no sé si sonará el término de spear phishing, pero se tratan de este tipo de ataques de spear phishing, es decir, ataques más dirigidos, mucho más trabajados, en los cuales pues, el índice de caída de los usuarios es mucho más elevado porque son ataques muchísimo más trabajados. Dada esta necesidad, hemos generado un producto que se denomina Sentinel, que está pensado específicamente para este tipo de ataques. A diferencia de Email Security Service, en el cual el ataque se lanza, o lo que ponemos es, la capa de protección es una capa que está por delante de nuestro servicio de correo para limitar la cantidad de correos que recibimos y para limitar la entrada de malware dentro de nuestro correo. Este tipo de ataques pueden saltarse esta capa y entonces como se conecta Sentinel es directamente por API contra Office 365. Es decir, hablamos directamente con Office 365 y nos alimentamos de toda la información, de toda la telemetría que el propio Office 365 nos puede ofrecer para proteger ante este tipo de ataques. Básicamente, se trata de un producto basado en inteligencia artificial y machine learning que lo que hace es leerse todos y cada uno de los correos que existen dentro de los buzones de Office 365 para así de esa forma establecer los patrones de comunicación que existen dentro de la compañía. Para cualquier patrón de comportamiento extraño poder detectarlo y así de esa forma detectar que existe un ataque. Después en la demostración os haré demostración de este producto específicamente para que podáis entender cómo de potente resulta una herramienta de este estilo para protegernos de este tipo de ataques. Y de esa forma enviar a cuarentena ataques de spear phishing en tiempo real. Veremos que además existe un motor para evitar
el account takeover, es decir, cuando nosotros ya hemos sufrido un ataque en el cual ya hemos perdido las credenciales o un usuario ya ha sido comprometido y tiene tiene la cuenta comprometida, ¿cómo podemos detectar estas cuentas que están siendo comprometidas? ¿Vale? Ahora veremos en la demostración, os enseñaré cómo podemos tener visibilidad de este tipo de ataques, porque además son los más peligrosos. Ya están dentro de vuestra casa, ya pueden ver cómo funcionáis y por lo tanto pueden de esa forma lanzar un ataque con un índice de efectividad muy, muy, muy elevado. Además, este producto viene con un módulo de monitorización de DMARC, que para aquellos que no conozcáis DMARC se trata de una solución que lo que está pensada es para evitar que suplanten vuestra identidad, es decir, para que nadie pueda enviar mails en vuestro nombre. El problema de DMARC es que es una tecnología que necesita tener una capa de visibilidad muy elevada y es lo que hemos introducido dentro de este producto para que podáis tener de una forma muy sencilla una foto de quién está enviando mails en vuestros nombres y que vosotros podáis definir aquellos bloqueos y aquellos enviadores que permitís y de esa forma que nadie pueda enviar mails en vuestro nombre, que es en definitiva lo que buscáis, que nadie pueda suplantar vuestra identidad ante un proveedor o ante un cliente. ¿Qué sucede? No existe ninguna solución que sea 100% efectiva. Al final, yo siempre lo digo, esto es una guerra en el cual pues siempre que pones una medida de contención, los atacantes van a buscar una contramedida para poder saltársela. De ahí que hayamos además añadido un producto que se denomina Forensics and Incident Response, FIR para los amigos. ¿De qué se trata? Al final, cuando un ataque consigue penetrar todas las defensas, lo importante es, primero, hacer forensics, es decir, darte cuenta de que este ataque ha traspasado tus barreras, identificar hasta dónde ha llegado o que realmente hemos recibido este ataque y para ello tendremos tres diferentes formas. Uno sería los propios usuarios avisándonos de que hay algún tipo de correo que no se considera normal o que podría resultar un ataque y por lo tanto esto lo que nos va a permitir es empezar a tirar del hilo de por qué ese correo ha llegado hasta el buzón del usuario y bien identificarlo directamente a través de forensics, a través de búsquedas manuales propias o a través de la propia herramienta avisándonos de que puede haber habido un ataque, o con insights, que es lo que nos va a dar es una visibilidad desde donde estamos recibiendo ataques. Es decir, nosotros de forma proactiva identificar si existe algún ataque que haya pasado todas nuestras barreras. A partir de ahí, ¿qué es lo importante? Lo importante cuando recibes un ataque es acotar ese ataque lo máximo posible, tener claro que no ha traspasado más allá de lo que nosotros sepamos y minimizar el tiempo de respuesta, porque al final cuanto más tiempo tardemos en responder a un ataque, más se habrá propagado dentro de nuestra compañía. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, de una forma muy sencilla, poder encontrar hasta dónde ha llegado este correo, es decir, qué otros usuarios. Por ejemplo, imaginaos que hay un usuario que nos ha reportado que ha recibido un correo que podría ser un spam. ¿Qué suele suceder? Un spam, ataque de phishing, un malware. Lo que suele suceder es que no solo ese usuario haya recibido este correo, así que nosotros podemos buscar a ver si hay otros usuarios que han recibido ese correo. Además, podemos generar un incidente para saber no solo quién ha recibido este correo, sino quién ha respondido al correo, quién ha reenviado este correo, quién ha clicado en los links del correo y por lo tanto el problema se ha propagado y por último responder a ese ataque, eliminar todos los correos maliciosos de los buzones de los usuarios, enviar una alerta a todos los usuarios avisándoles de que han sufrido este ataque y que se deben tomar acciones, resetear la contraseña de las cuentas de Office 365, matar todas las sesiones, es decir, todas las acciones que debamos gestionar y bloquear futuros ataques, es decir, generar políticas que eviten que un ataque como este vuelvan a poder suceder. ¿Qué sucede? Normalmente, para poder hacer todo esto, que es lo que se hace a nivel de forense, una vez se ha respondido a un ataque, pues suele ser un trabajo que lleva horas, si no días. Con una herramienta como Forensics and Incident Response, lo que nos va a permitir es que una vez hemos identificado un
una brecha, poder responder en minutos. ¿Vale? Normalmente lleva entre 2 y 11 minutos, os diría que normalmente lleva más entre 2, 3, 4 minutos como mucho responder ante un ataque una vez lo hemos identificado. Lo cual nos permite responder muy rápido y no. ¿Por qué? Porque no necesitamos múltiples consolas, no necesitamos lanzar PowerShell, no necesitamos hacer nada por el estilo para poder responder si lo tenemos en una única consola, toda esta protección. Y por último, pero no menos importante, disponemos de un producto que se denomina Fishline, que es un producto que está orientado al security awareness, a la concienciación en ciberseguridad. Es decir, como supongo que aquellos que ya hayáis oído un poquito del tema, es lo que se denomina el usuario como el eslabón débil de la cadena, se denomina el firewall humano, el usuario al final. Tened en cuenta que todos este tipo de ataques lo que están buscando es, al final, es que sea el propio usuario quien clique, que sea el propio usuario quien introduzca las credenciales. Al final lo que tenemos que hacer es que sean los usuarios quienes tengan el mismo password en todas las plataformas, porque de esa forma no tienen que acordarse de múltiples passwords. ¿Qué sucede? Esto es de lo que se aprovechan los hackers. Es mucho más sencillo ir por esta vía que no por fuerza bruta atacar a los servicios de correo o a las páginas web o cosas por el estilo. ¿Vale? Dicho esto, con un producto como Fishline lo que vamos a poder hacer es, primero, concienciar a los usuarios de la importancia de la seguridad y, además, tener claro cuál es el nivel de concienciación en ciberseguridad que tenemos dentro de nuestra compañía. Básicamente, está pensado para lanzar campañas de ataque, ya sea a través de phishing, ya sea a través de dispositivos extraíbles, es decir, creando USBs para ver qué usuarios introducirían estos USBs, que es otro método que usan los hackers para poder entrar dentro de las compañías, o bien ataques de phishing, que sería ataques como el phishing, pero a través de teléfono. O sea, se pueden lanzar campañas de phishing dentro de la propia plataforma, o incluso de smishing, que es lo mismo, pero a través de SMS. ¿Vale? Por ejemplo, los de SMS es algo que ha ido sucediendo, por ejemplo, últimamente mucho a nivel de banca online. Es decir, recibiendo un SMS en el cual te avisan que se ha realizado una transferencia y con un link para poder tener la trazabilidad de esa transferencia, y al final lo que están buscando es que ahí introduzcas tus credenciales. Este tipo de sistemas. Y así, de esa forma, no ser una única plataforma de concienciación en la protección de correos, sino una plataforma de concienciación global. A través de esas campañas recibes los resultados de qué usuarios han clicado, qué usuarios no han clicado, para saber en base a eso cuál es tu nivel y qué usuarios te avisan de que esto puede ser un correo de phishing, es decir, el mismo botón de aviso con el cual te pueden avisar para que desde FIR poder analizar esta campaña de phishing, pues también poder usarlo para que los usuarios te avisen, oye, mira, y así sabes qué usuarios están realmente concienciados y te avisan cuando ven algo extraño. Y en base a eso lanzar las campañas de formación con vídeos muy cortos, muy animados, o sea, es decir, campañas de formación muy orientados a adultos para que sean muy digeribles. Esto lo que te permite es, primero, no lanzarles formación muy sencillas a usuarios avanzados y, segundo, no lanzar formaciones muy avanzadas desde el inicio a usuarios con muy poco nivel de concienciación. Haciéndolo de esta forma, te aseguras que adaptas la formación al nivel que tienes dentro de la compañía. ¿De acuerdo? Como os he dicho, son 6 productos que se pueden adquirir por separado cada uno de ellos, que podemos banderizar para, obviamente, añadir varios de ellos y así disponer de un precio más reducido en cada uno de ellos, pero que, como os he dicho, son totalmente independientes, pero que se pueden gestionar, excepto Fishline, todos desde una única consola. Como os he comentado, vamos a pasar a una fase más de demostración en la cual os voy a enseñar la consola de Sentinel, porque digamos que serían productos como de Sentinel y de Forensics, porque son productos un poco más diferenciadores, por así decirlo, pero como os he dicho, si estuvierais interesados en alguna demostración mucho más a medida, podéis contar con el equipo de ABD para que os lo puedan lanzar, incluso, como he dicho, en pilotos pues lo podéis ver. Vamos a acceder a un entorno de demostración, es decir,
son entornos en los cuales cualquiera puede acceder para ver cómo funciona la consola y por lo tanto son entornos que hemos autoalimentado, no hay ningún tipo de dato real, ya que si no estaríamos incumpliendo muchísimas normativas en cuanto a confidencialidad. Como veis, es una consola muy limpia, en el cual de un vistazo muy rápido os va a avisar cuál es el estado de vuestro entorno, desde cuánto la cantidad de ataques de phishing que se han detectado y por lo tanto se han protegido, las cuentas que están siendo comprometidas dentro de la organización, los dominios, cómo están a nivel de protección y por último el nivel de licenciamiento. Deciros que basándonos en el motor de Sentinel, tenéis disponible un escaneo gratuito que os puede hacer llegar ABD, mediante el cual podéis hacer un escaneo de todos los correos que tenéis a día de hoy en vuestro tenant de Office 365 para ver qué correos están en los inbox, en los buzones de los usuarios, con peligro real de ser un ataque de phishing y que por lo tanto puedes darse el caso que algunos de ellos hayan tenido éxito y por lo tanto tengáis cuentas comprometidas dentro de vuestro entorno. Tened en cuenta que este tipo de ataques avanzados no son ataques que se suelen ejecutar en el mismo momento en el cual se consigue la brecha, sino son ataques que son mucho más trabajados para poder lanzar en el momento. Es decir, solicitar el cambio de número de cuenta cuando se hace el pedido más grande del año, cuando se está intentando adquirir una compañía, ¿vale? Y siempre el problema de este tipo de ataques es que además son adaptados al nivel de cada una de las compañías. Son ataques que van a la línea de flotación de las propias compañías porque se adaptan a lo que realmente una compañía puede pagar. Disculpad. Ejemplos de ataques, por ejemplo, que hemos podido definir, lo tendréis aquí en este dashboard. También podéis tener un reporte que es muy parecido al reporte que os daría el escaneo que os he comentado, en el cual pues veréis qué enviadores son los que más se están impersonando, es decir, que se están suplantando, qué usuarios son los que más correos reciben, qué servicio es el que más intentan suplantar. Esto es un clásico, es decir, Microsoft es el servicio que más intenta suplantar porque al final lo que están buscando son vuestras credenciales, qué dominios os están enviando más mails, es decir, tenemos de un vistazo muy, muy rápido todo el estado real de nuestro entorno. A nivel de ataques, pues por ejemplo, podéis filtrar por tipo de ataque, desde Conversation Hijacking. Este es el tipo de ataque, es uno que hemos añadido además hace muy poquito como separado. Este es el típico ataque en el cual ya has tenido una cuenta comprometida, ha estado escuchando y cuando se ha dado cuenta de que en una conversación se está solicitando un pago, se van a solicitar credenciales, es cuando el hacker se intercepta esta conversación, se pone en medio para quitar visibilidad del usuario real y de esa forma poder recibir ese pago. Ataques tipo de impersonación de trabajador. Este es un ataque también de los que yo considero más peligrosos porque ya están suplantando la identidad de algún usuario. Blackmail, es decir, amenazas. El típico de sextortion que por ejemplo se está dando mucho. Siempre encontramos algún tipo de ataque de ese estilo dentro de todos los correos. Impersonación de servicio, timos. Os voy a enseñar algunos de los ejemplos que tenemos en este entorno, pero después os enseñaré un PDF con algún que otro escaneo anonimizado en caso real dentro del país para que veáis realmente cómo serían casos reales. Pero bueno, os voy a enseñar para que veáis un poco cómo funciona la consola y así podáis entender realmente cómo funciona. Por ejemplo, os voy a poner este ejemplo en el cual lo que se está viendo es una impersonación de trabajador. Siempre que tenéis estos, digamos que son correos que ya se han bloqueado, siempre podéis configurar cuál es la acción por defecto. Por defecto lo que va a hacer es enviar al correo no deseado cualquier ataque que se haya decidido. Se puede definir o no si queremos enviarle un mail de alerta al usuario que ha recibido el ataque y enviar un email a la cuenta de administración para que se sepa que se ha recibido este ataque. Entonces vamos a ver este ejemplo en el cual se está suplantando la identidad de un trabajador para que veáis cómo funciona el módulo o en qué se basa para hacer la protección. Lo primero, la dirección from no es la típica de info@mail.com, por lo tanto ya se detecta algo que es extraño.
este email además contiene una URL de phishing personalizado. Es decir, incluso aunque la URL no esté dentro de los listados de conocidos de maliciosos, simplemente por el contenido que tiene dentro este link, ya sabemos que no es el típico, porque además el from no es el típico de este servicio, de esta persona que se está intentando lanzar. Después hay un tema muy claro, además, que es que la respuesta es diferente al from. Por lo tanto, ya queda claro que lo que se está haciendo es suplantar la identidad de este usuario, que seguramente esto simplemente es el elemento que el usuario vería dentro del correo a la hora de recibir, y que al final lo que se está buscando es recibir la respuesta dentro de esta otra dirección. Otro ejemplo pues, podría ser la suplantación de un servicio como Office 365. Esto es algo muy típico, se intenta suplantar la identidad de Office 365 y veamos en qué se basa el producto para bloquearlo. Pues básicamente pues, lo que ve es que esta dirección no es de Microsoft, es decir, aunque el origen sea un origen sin tener una reputación mala, está intentando enviar un mail en nombre de alguien que realmente no es y por lo tanto lo bloquea. Y de nuevo, la URL que hay dentro no es de Microsoft, por lo tanto se trata de un ataque aunque no haya ningún comportamiento extraño dentro de esta web, simplemente está suplantando este servicio. Este es interesante también, por ejemplo, en el cual scamming es timo, básicamente lo que están intentando es timarnos, y para que veáis que básicamente en este caso se basa en que el lenguaje que se está usando dentro de este correo es decir, llegamos a el contenido del correo. Esto es muy importante. Por ejemplo, si dentro de vuestra compañía, entre 2 trabajadores, siempre os saludáis con hola, esto es un patrón que él va a detectar. Si en el futuro se recibe algún correo en el cual en vez de decir hola, lo que se dice, por ejemplo, es estimado o encantado o algo diferente, va a detectar que esto sale fuera del patrón de comunicación interno y por lo tanto va a ser una alerta que va a indicar que aquí pasa algo. Si encima en ese correo os se piden unas credenciales, os está pidiendo hacer una transferencia, os está pidiendo hacer un cambio de un número de cuenta, lo va a detectar y por lo tanto va a saber que eso es un ataque. Es decir, esa es la potencia de este producto, es que llega hasta dentro de las conversaciones para saber que realmente hay un problema. E incluso si el ataque es interno, es decir, de un usuario a otro de Office 365, por lo tanto, ninguna pasarela externa va a ser capaz de protegerlo, como se conecta directamente contra Office 365 y recibe esta información, os protegería de un ataque de ese estilo. Y os voy a poner también un ejemplo, por ejemplo, de blackmail, que estos son los típicos en los cuales pues, os van a decir que o bien tienen vuestra contraseña, normalmente lo muestran por pantalla, os van a decir que os han grabado, ese tipo de ataques que realmente se están creciendo mucho en Internet porque, primero, son ataques que no suelen tener mucha visibilidad de cara a IT, porque no suelen ser ataques que se suelen reportar muchas veces por vergüenza o por dudas o por lo que sea, y son ataques que tienen un periodo muy corto de acción, porque realmente al final lo que van a solicitar es un pago en Bitcoin. Si ha funcionado, pues se hace el pago y se acabó. ¿Cómo lo detecta? Primero, se lanzan amenazas dentro de ese correo, por lo tanto ya algo canta como malo, pero es que además nos están pidiendo un pago a través de criptomonedas, es decir, lo que os comentábamos, entramos dentro del correo, leemos lo que realmente es lo que se está solicitando y detectamos que aquí está pasando algo extraño y por lo tanto tenemos que bloquearlo. Esa es la potencia de este producto. Como os he dicho, después os muestro al final algunos ejemplos de casos reales para que veáis realmente entorno real de ataques que realmente han sucedido dentro en entorno de correos de clientes en España. Otro motor muy importante que tiene este producto es Account Takeover. Account Takeover es un robo de cuenta, una cuenta que está siendo usurpada.
Estos son los ataques más peligrosos, porque es lo que os decía, un usuario ya ha caído en un phishing, un usuario ya ha sufrido una fuga de credenciales a través de otro servicio, sea como sea, pero esa cuenta ya está siendo, pues lo dicho, usurpada. Primero, nos va a generar alertas. Una vez nos ha conocido cuáles son nuestras acciones, pues ya nos va a generar alertas. En base a, se ha enviado un mail sospechoso, se ha producido un login extraño, se ha generado una regla dentro del correo extraña, es decir, nos va a mostrar estas acciones extrañas que se van sucediendo, nos va a enviar una alerta. Aquí podéis ver incluso las acciones, los logins desde donde se están haciendo. Por ejemplo, en este caso pues nos está avisando de que este usuario se ha logado desde Brasil, ¿vale? Es decir, y esto sería la propia inteligencia artificial avisándonos de todo aquello que ha sucedido. Pero es que además nosotros podemos, de forma manual, podemos ver todas las cambios de reglas que se van produciendo dentro del Office 365. Por ejemplo, un ataque muy típico es cuando se han robado las credenciales, es enviar todos los mails que se reciben, enviar una copia de forma externa y después borrar este envío para que no quede rastro y el usuario no se dé cuenta. Pues bueno, cuando detectamos una regla de este estilo ya se ve claramente. Podemos ver a través de, vamos a ver, veo que aquí hay un usuario que se llama Itei, pues podemos buscar todas las reglas de las cuales dispone Itei para ver exactamente qué reglas tiene creadas dentro del inbox, no solo las que se van modificando, eliminando o cambiando. Pues en este caso, pues aquí lo que veis no tiene ninguna porque se ha hecho una eliminación a posteriori, ¿no? Pues podemos ver todo lo que sucede. Y después algo muy importante que yo siempre considero que es algo que hay que ir siguiendo de forma repetida y que cuando se implanta esta solución es uno de los primeros sitios donde comento a los clientes que se tiene que ir a mirar es desde dónde se están logando tus usuarios. Esto es algo importantísimo. Por ejemplo, podemos ver que en este último día solo se han logado desde Estados Unidos, pero si miramos en la última semana, pues podemos ver que han habido logins en Israel y podemos revisar qué usuario es el que se ha logado desde Israel, desde qué IP, con qué user agent, ¿vale? Y desde aquí vamos a poder ver desde usuarios a los cuales pues, ya se ve claramente que se está, bueno, pues que están siendo usurpados y que porque no puede estar a la vez en Estados Unidos y en Israel, es imposible. Por lo tanto, ya sabemos que aquí hay algún problema y podemos tomar acciones de forma automática para deshabilitar el login de esta cuenta, matar todas las sesiones o resetear la contraseña. Y podemos hacer directamente, conectándonos directamente a Office 365 para realizar todas estas acciones. E incluso podemos llegar al nivel de limpiar todos los mails, es decir, borrar todos los mails internos que se han producido desde esos logins extraños, tanto internos como externos, y podemos escoger qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Enviar un aviso a los usuarios, a los destinatarios de estos correos fraudulentos, avisándoles de, ojo, este mail no era realmente del usuario que creíais que lo estáis recibiendo. Es decir, nos permite de forma automática tomar acciones ante este tipo de problemas. Y además disponemos de un módulo, como os he comentado, de DMARC. En el módulo de DMARC, básicamente lo que podemos ver es cuando damos de alta de un dominio, lo que nos va a permitir nos va a decir exactamente todos los dominios desde los cuales se han estado enviando mails en nuestro nombre, cuáles de ellos han fallado SPF, cuáles de ellos han fallado DKIM, para que nosotros podamos aprobarlos, no aprobarlos. Los unknowns son aquellos que aún no hemos investigado, ver todos aquellos que no hemos aprobado, ¿vale? Para que de esa forma poder forzar DMARC para decirle al mundo, oye, si los mails no vienen desde todos los que yo he aprobado, no aceptéis estos correos, porque realmente no provienen de mí. Esa es la forma en la cual tú puedes tener claro o puedes decirle al mundo realmente quién realmente eres tú, para que nadie se haga pasar por ti, ¿vale?
Porque realmente lo normal es no solo enviar mails desde Office 365, sino seguramente pues vamos a tener una plataforma de envío de correos, por ejemplo el de nóminas, o vamos a tener una plataforma de envío a través de un Salesforce, vamos a tener un envío a través de un MailChimp para enviar campañas de marketing. Es decir, de esta forma podemos saber exactamente quién está enviando mails en nuestro nombre y así de esa forma establecer estas políticas para que realmente no existan falsos positivos de bloqueos de correos que no deberían estar siendo bloqueados o aceptados. De esa forma lo que podemos tener que es claro qué es lo que tenemos que permitir y qué es lo que no debemos permitir. Como os he comentado, como no existe la solución 100% efectiva o 100% perfecta, se ha introducido la solución de Forensics and Incident Response. Os voy a enseñar de forma muy rápida cómo funciona este producto. Primero, lo que podemos generar es nosotros de forma manual o el producto de forma automática es incidentes para buscar, por ejemplo, si yo sé que disculpad, que hay una campaña a día de hoy que se están haciendo pasar por Microsoft, pues lo puedo buscar yo de forma manual a ver si encuentro algún correo que se esté suplantando esa identidad o que esté intentando buscar. En este caso pues he buscado test porque sé que ahora hay una campaña que están buscando test. Puedo ver este correo, puedo ver todas las cabeceras de este correo, puedo ver los thread details, si realmente tiene DMARC, si hay algún problema dentro de este envío de correo y en base a eso definir si quiero generar un incidente. Es decir, realmente esto es un problema dentro de mi compañía, estos correos no deberían haberlo recibido y por lo tanto puedo generar un incidente. Este incidente lo que me va a permitir es primero eliminar todos los correos de los mailbox de los usuarios y además habilitar que esto sea de forma automática para que además se envíe una alerta al usuario de que realmente han recibido este problema. Esta alerta se puede editar. Y enviar un sumario al usuario administrador del entorno para que sepa que este incidente se ha generado. De forma automática generar una política que bloquee directamente todos los mails de este enviador o del dominio por completo y además se puede integrar con un producto denominado Barracuda Content Shield, que básicamente es un producto de protección DNS para evitar que se pueda navegar a estos dominios. ¿Por qué lo integramos con este producto también? Porque pensad que con toda la suite que os he estado comentando, lo que estamos protegiendo es el acceso a través del correo corporativo. Pero si además dentro de vuestra compañía estáis permitiendo el acceso a correos privativos, es decir, Gmail, Hotmail, cualquier otro servicio, ProtonMail, el que se os ocurra, Yahoo, ¿vale? A través de esos correos también se pueden recibir este tipo de ataques y si un usuario ejecuta uno de esos links dentro de vuestra compañía, pues también os puede suponer un problema. Si disponemos de Content Shield, además lo que vamos a poder hacer es evitar que estos usuarios puedan navegar a este dominio en equipos corporativos, tanto si están dentro de la compañía como si están fuera de la compañía también, porque esta protección lo que permite es poder protegerte incluso cuando los equipos portátiles salen dentro del paraguas de nuestra seguridad perimetral. Un incidente podemos a posteriori además ver, como os decía, qué usuarios están involucrados dentro de esta fuga y podemos ver de forma muy sencilla qué usuarios han clicado en los links, qué usuarios han respondido a este correo, qué usuarios han reenviado este correo y así poder saber, como digo yo, hasta qué punto el estado de la nación, es decir, hasta qué punto la magnitud de la tragedia, ¿vale? Hasta dónde ha llegado la tragedia, es decir, qué usuarios realmente han caído dentro de un ataque de ese estilo. Aparte de forma manual un administrador o de forma automática la herramienta, también podemos, mediante insights, ver desde dónde estamos recibiendo correos. Por ejemplo, si sabemos que nosotros no tenemos ningún trato con Singapur, pues vamos a mirar qué correo nos proviene de Singapur, vamos a poder ver el correo de nuevo, mirar las cabeceras, ver los detalles de la amenaza
Y si consideramos que realmente es un incidente, que no deberíamos haber recibido este correo, de nuevo, creamos en clicar de incidente, miraremos cuántos correos como este hemos recibido en los últimos 30 días, vamos a buscar mensajes, nos va a mostrar todos los usuarios que han recibido este correo y por lo tanto podemos ir a remediar las opciones y todas las opciones que hemos visto. Eliminar todos los mails, avisar a los usuarios, enviar una alerta, crear una regla, todo de forma, como os he comentado, como hemos visto en la presentación, en minutos. Tardamos muy poco una vez hemos detectado un problema en poder remediar y acotar la magnitud del problema. Y por último, y no menos importante, a través del plugin de Outlook podemos permitir que los usuarios nos avisen cuando detectan un correo. Llega un aviso al administrador, el administrador puede revisar el correo, si es un problema, generar un incidente, ver qué otros usuarios han recibido, porque al final, aunque tú formes a los usuarios, vamos a tener siempre los usuarios que van a ser más proactivos y por lo tanto nos van a poder avisar, y estos usuarios lo que vamos a hacer es aprovecharnos de su entre comillas, de su trabajo para poder ver qué otros usuarios han recibido este correo, qué usuarios de nuevo han clicado en los links, qué usuarios lo han reenviado y así de esa forma poder actuar acorde a realmente qué es lo que ha sucedido dentro de nuestra compañía. Ya por último, como os he comentado, os voy a mostrar algunos ejemplos reales para que veáis casos reales y hasta qué punto es potente la solución tanto de escaneo gratuito como la solución de Sentinel para poder estar protegidos en tiempo real, para que veáis hasta dónde podemos llegar. Este es un ejemplo en el cual, que de hecho tengo un ejemplo, este es un ejemplo que viene de Estados Unidos, pero tengo un ejemplo de aquí, de España, que algún día cambiaré el PDF y añadiré este, porque es el mismo ataque, pero aquí en territorio nacional. Es un ataque muy sencillo, es un ataque muy típico, que es credential harvesting, es decir, el típico ataque en el cual lo que están buscando es cazar credenciales, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de este ataque? Primero, el ataque iba al CFO, es decir, al director financiero, por lo tanto estaban buscando, es un whaling, es un ataque es un caza mayor, ¿no? Es pesca mayor. En este ataque lo que podemos ver es por qué se lo bloqueó Sentinel. ¿Por qué lo bloqueó? Primero, porque había una petición extraña, es decir, por el texto que había dentro del correo y porque además la URL era sospechosa. Fijaos en el dominio de la URL, windows.net, es decir, es un dominio de Microsoft y aún así Sentinel lo detectó como sospechoso. Vamos a ver un poquito más. Que sepáis que en este caso, además, el cliente disponía de un email gateway, es decir, de una protección previa, un protector un anti-spam, por así decirlo, clásico, de protección de correo, y que este correo, si llegó a Sentinel, por lo tanto significa que se saltó ese email gateway y llegó al buzón del usuario. Vamos a ver por qué un email gateway no paró este correo. Primero, vamos a mirar las cabeceras, pero ya aquí os marco lo importante. Primero, a nivel de SPF, es decir, las reglas escritas de qué enviadores se pueden enviar en mi nombre, aparecía un pass. ¿Por qué? Porque, para empezar, el correo venía de otro tenant de Office 365, lo que os comentaba cuando hablábamos de ingeniería social, es decir, el origen era un origen que no era no fraudulento, sino no era sospechoso. Por lo tanto, la regla en SPF era impasse y el score de spam que recibía este correo era 0. Por lo tanto, al venir de un entorno previo, no existía ningún malware dentro, no había ningún link malicioso per se, por lo tanto, el email gateway lo dejó pasar, o la solución anti-spam lo dejó pasar. Cuando tú cogías este correo y clicabas en el link, ¿vale? Vamos a hacer las pruebas como llegaría un usuario, lo primero que veías es, lo abro con el navegador, con Chrome, y no existe ningún error de certificado, que es lo primero que le solemos decir a los usuarios cuando clicáis en un link, revisad si realmente el origen es confiable mediante el protocolo, ¿no? Si realmente está cifrado el correo. Si lo abres con X, tampoco mostraba ningún error. ¿Y cómo puede ser?
que si sabemos que esto era un ataque en el cual estaban intentando cazar credenciales de Office 365, ¿cómo puede ser que la página mediante la cual la están lanzando provenga de un dominio de Office de Microsoft, como Windows.net, y que tengan un certificado válido? ¿Cómo es eso posible? Si un usuario es muy avanzado, ¿vale? Además, lo que va a hacer es mirar el certificado para ver quién lo ha emitido, para saber cómo puede ser que esta página realmente sea maligna. En este caso, este usuario avanzado, cuando hubiera abierto el certificado, vería que está emitido de forma correcta hacia el dominio, por eso no hay ningún tipo de error, y que además está emitido por la propia Microsoft. Es decir, hasta los usuarios más avanzados podrían haber caído en un ataque de ese estilo. Es decir, este tenía un ratio de efectividad muy elevada si esto llega al buzón del usuario. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que este ataque haya recibido? Como os he dicho, este es un mail, un ejemplo que nos vino directamente de Estados Unidos, pero como os he dicho, yo es un ataque que he detectado en otros clientes aquí en España. ¿Vale? Pues básicamente los hackers son gente muy, muy inteligente. De hecho, por eso digamos que el cibercrimen mueve tanto dinero, tanto o más. De hecho, mueve más dinero que la droga y no sé cuál es pero muchísimo más que todos los fabricantes de seguridad juntos. Pero muchísimo más, ¿vale? Porque realmente lo hacen muy bien. Este es un ataque que está muy bien hecho. ¿Qué es lo que hicieron? Se aprovecharon de un servicio de Microsoft que es Azure Storage Accounts, ¿vale? Para este servicio, Microsoft lo que hacía era darte un certificado para que la comunicación fuera confiable entre tu entorno de storage, donde guardabas tus datos, y el cliente, para que la comunicación fuera cifrada. ¿Qué es lo que hicieron? Pues en vez de usar este certificado para este servicio, lo que generaron fue una página web donde simulaban, porque clonar una página es infinitamente sencillo, simulaban a Office 365 y por lo tanto se dedicaron a ver qué cazaban. Obviamente ya os digo que esto es un problema que a día de hoy ya no puede suceder. Nosotros el servicio no se puede usar más para suplantar esta identidad, y de hecho incluso si ahora intentarais abrir una página como esta, ya está informado tanto Firefox como Chrome como Edge, ya directamente os lo detectaría como maligna incluso si tuvierais un certificado. Es decir, es un problema que ya no existe. Bueno, pero seguramente nos iremos encontrando nuevos ataques por el estilo. Y otros dos ejemplos, y muy, muy rápido para que veáis cómo se pueden dar ataques de este estilo. Estos son dos ejemplos que me gustan mucho, ¿vale? En este caso, fijaos por qué el análisis lo detectó como un ataque. Primero, el reply to, es decir, la respuesta no es la típica de esta persona. La respuesta, no el from, la respuesta, el reply to. Y además se hace una petición que no es normal a este usuario. ¿Qué es lo que hacen? Como veis, es un mail desde la propia cuenta de este usuario, es decir, esta era una cuenta que estaba siendo comprometida, a un compañero de la compañía, o sea, del mismo entorno, de la misma empresa, ¿vale? Por lo tanto, ningún email gateway podría haber detectado este ataque porque realmente es un mail que se queda dentro de Office 365, no sale. Y lo que hacían era que la respuesta era a la misma dirección exactamente, pero cambiaban una I por una L. No sé si lo veis bien, si no haré un poquito de zoom para que lo podáis ver, porque realmente la primera vez a mí me costó verlo. Y encima la petición, no sé si os veis, que al final lo que está diciendo es, oye, por favor, haz un refund del pago que hemos hecho. Es decir, lo que estaban pidiendo es un pago. Como veis, ni link malicioso, ni malware, ni nada por el estilo, lo que os comentaba. Necesitas entrar al texto para ver que realmente esto es un ataque, ¿vale? Moraleja, esta cuenta estaba siendo comprometida, por lo tanto era un ataque previo en el cual se habían robado las credenciales, en el cual pues se habían aprovechado y en el momento exacto se habían metido en medio de la conversación en el cual pues estaban solicitando un pago, la devolución de un pago, y por lo tanto al final era un ataque bastante bien trabajado. Y otro ejemplo, y el último ya de todos, es un ejemplo de amenazas. ¿Por qué os pongo este ejemplo de amenazas? Pues porque me gusta mucho
Primero, porque si os leéis el mail, todas y cada una de las amenazas que existen están dentro de este mail. Tengo un keylogger, tengo tus credenciales, te he grabado con la cámara, tengo vídeos tuyos, es decir, todo lo que se os pueda ocurrir está dentro de este mail. Y exactamente como os enseñé en el ejemplo de la consola de demostración, se pide un pago a través de criptomoneda y además se realizan amenazas, o sea, se amenaza al receptor del correo, por lo tanto lo detecta como una amenaza. Una de las grandes gracias de este correo, aquí no lo vais a ver, pero os lo explico, es que la amenaza viene desde una dirección de correo de un dominio de una compañía a la otra dirección de soporte de otro dominio de la misma compañía. Es decir, era un ataque dentro de la misma compañía, estaba dentro del mismo tenant, por lo tanto no salía fuera de la compañía y sí que existía cierta verosimilitud en el hecho de que realmente tenían datos de esa cuenta, porque si os fijáis, el ataque viene desde dentro, es una cuenta que tienen comprometida y desde dentro lanzan ese correo. Por lo tanto, realmente esta cuenta estaba realmente comprometida y por lo tanto había que extremar acciones porque, lo dicho, era una cuenta, o sea, el ataque ya venía desde un ataque previo porque ya habían tomado control de esa dirección. ¿Vale? Esto era un poco lo que os quería comentar en una hora. Sé que ha sido un poquito rápido, pero bueno, creo o espero que haya quedado claro. Ahora, si os parece, abrimos el turno de preguntas, como comentó Fernando previamente, y vemos si tenéis alguna duda. Efectivamente, a través del chat podéis hacer las cuestiones que os hayan surgido durante esta presentación. La verdad es que, bueno, entiendo que son temas muy interesantes y que, bueno, todos nos vemos afectados, como has dicho, en alguna parte de tu intervención, que en algún momento podemos ser objeto de estos ataques, incluso podemos tener cuentas cuya identidad está suplantada, no lo sabemos todavía hasta que el atacante detecte el momento exacto para iniciar su ataque. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que son medidas que podemos tener en cuenta o ir tomando pues para estar más seguros, ¿vale? Pues no sé si queréis hacer uso del chat para hacernos alguna cuestión. Damos unos minutitos, unos segunditos para que podáis hacernos alguna cuestión. De todas formas, tenéis nuestros datos, tenéis nuestro contacto y en cualquier momento podéis bien hacernos alguna pregunta o alguna duda sobre esto que hemos dicho, o simplemente solicitar una demo, una prueba, un análisis de vuestros dominios, de vuestros correos, pues para ver el estado actual de cómo está a nivel de ataques o si estáis siendo atacados, si tenéis alguna suplantación, ¿vale? Bueno, pues como veo que está el chat muy parado, parece, José, que ha quedado todo bastante claro. Yo es como me lo quiero tomar. Pues entonces, estupendo. Ha sido una exposición clara y directa. Entonces, nada, pues vamos a dar por cerrada la presentación. De nuevo, daros las gracias y deciros que quedamos emplazados a vuestros comentarios, a vuestras dudas e incluso a vuestras peticiones de demo o de pruebas que podamos hacer de vuestros dominios para así estar más seguros. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Ya veo que estáis haciendo algunos comentarios, dándonos las gracias, diciendo que una exposición muy interesante. De nuevo, dar las gracias a José. ¿Vale? Y bueno, si veis las grabaciones y bueno, surgen dudas, pues aquí estamos para contestarlas, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. José, muchas gracias de nuevo. Y nada, quedamos emplazados a nuevas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias.